pues buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Nuevamente gracias por venir y sobre todo por darme otra vez la oportunidad de poder servir un poquito, y dentro de este mes que ha sido un poquito tan diferente, pues poder otra vez retomar la rutina con esto. No sé si algunos de los hermanos quisieran hacer la oración inicial antes de empezar. Así. Nuestro Padre, te adoramos y te damos gracias por tu misericordia y fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu preciosa compañía. Y gracias, Padre, porque siempre nos has guardado. Ahora rogamos, Señor, tu gracia y bendición en el hermano nuestro, para que le ayudes a transmitir, Señor, lo que Él tiene en su corazón para compartir en esta tarde. Te ruego, Señor, nos des oídos para oír y entender, Señor, la palabra que va a ser compartida. Rogamos tu bendición, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vale, pues hoy vamos a hacer algo un poquito, más de lo mismo, pero de una forma diferente, porque en algunas las anteriores ocasiones nos dedicamos a dar una serie de argumentos, ¿no?, de nuestra creencia. Hoy vamos a hacer un poquito algunos argumentos, pero vamos a hacer una comparativa entre cómo sería el modelo de vida con ciertos argumentos del ateísmo y cómo sería el modelo de vida, o cómo es o cómo debería ser el modelo de vida con lo que la Biblia nos enseña. Porque esto de las teorías está muy bien, las utopías y lo que debería ser ideal y cuál sería la forma ideal de vivir, y las teorías están muy bien, pero luego todo eso hay que llevarlo a la práctica y ver si en la práctica realmente es tan bueno o no es tan bueno como dicen, ¿no? Y al final, pues el modo en el que vivimos nosotros como individuos y vivimos como sociedad es realmente el modo que debemos de evaluar, porque pues si yo creo una cosa, pero si vivo como si fuese lo contrario, pues al final de mí se dirá que lo que creía era lo que hacía realmente, ¿no? Más allá de que mi teoría o mi creencia de palabra fuese una cosa, realmente pues nuestro Señor Jesús dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y yo puedo estar diciendo muchas cosas, pero si realmente vivo de otra manera, pues realmente seré recordado más por cómo viví que por lo que dije, ¿no? Y pues esto vamos a ver un poquito el por qué hacemos lo que hacemos. Vamos a hablar un poquito de qué es el bien, qué es el mal, si realmente el mal existe o no, quién es el responsable del mal en el mundo, ¿no? Vamos a ver algunas cosas, vamos a ir afinando el problema del mal, el libre albedrío y pues este tema sobre todo de la evolución y la creación, hacia dónde nos llevan esas dos puertas de salida, ¿no? Porque creer en la creación nos lleva hacia un camino y partir de la casilla de la evolución nos puede llevar a otro muy diferente, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver y vamos a intentar sopesar. Si creemos que el ser humano es solo un animal más que ha venido evolucionando, tiene unas implicaciones. A lo largo de la historia deberíamos decir que si la evolución fuese verdad, a lo largo de la historia el ser humano ha venido evolucionando. Esa sería una lógica que nos dirían: el ser humano ha venido evolucionando. Otra cosa que nos dicen es que todavía estamos en esa fase de evolución. Entonces, con estas dos premisas de que toda la vida ha habido evolución y de que aún estamos evolucionando, deberíamos concluir que hoy, en este mundo, en la humanidad, hay seres más evolucionados que otros, porque es imposible que todos los seres humanos evolucionen a la vez, en la misma forma y medida. Entonces significaría eso que hoy en este mundo hay seres humanos más evolucionados que otros, y eso, en la práctica, es un peligro muy grande, porque tendríamos ahí algunas interrogantes que resolver, y vamos a hablar de ellas. Una de las preguntas sería: oye, ¿tendrían más derechos las personas que están más evolucionadas? ¿Deberían tenerlos? ¿Deberían ser los líderes las personas que supuestamente están más evolucionadas? ¿Debería priorizarse la supervivencia de esas personas más evolucionadas que de los débiles? Hacia allá nos llevaría eso. Nosotros, claro, yo veo vuestra cara y todo el mundo, no, claro que no. Pero hacia allá lleva eso. Si realmente el ser más evolucionados
nosotros estamos preocupados por la evolución, pues a quien debemos proteger y priorizar es a los más evolucionados, porque se supone que son los que van a seguir llevando esa raza a algo mejor, ¿no? Pero la lógica, el corazón, el alma nos dice, no, hombre, no, ¿cómo le vamos a dar más derechos? ¿Cómo le vamos a dar más prioridad a ellos? ¿Cómo vamos a dejar que ellos nos gobiernen? Pero sería lo lógico. Si realmente la evolución existiese, eso sería lo lógico. Que los más evolucionados dirigiesen a los menos evolucionados. Eso lo vemos en el reino animal y no nos sorprende. ¿Por qué no va a sorprender aquí? Hay un caso muy particular, todos han oído hablar de este animal del suricato, ¿sí sabéis cuál es? Que es así muy gracioso, así muy bonito. Bueno, fíjense lo que hacen los suricatos y qué diferencia hay con lo que podríamos o deberíamos hacer nosotros o hacemos nosotros. Resulta que en los suricatos, las hembras, no solo hay una hembra dominante, hay varias hembras dominantes. Y esas hembras dominantes tienen hijos. Pero además hay otras hembras en la manada que no están en el grupo de las dominantes. No deberían tener hijos esas hembras, pero las tienen. Las hembras dominantes asesinan a todos esos niños nacidos de hembras no dominantes, porque con eso aseguran, intentan perpetuar su dominio de su sangre. Eso es lo que hacen. Claro, nosotros no metemos a los suricatos en la cárcel, ni los cuestionamos moralmente, porque entendemos que son animales, que ellos solo se dedican o solo priorizan su instinto de supervivencia, su instinto animal. Eso es algo que nosotros no va, nosotros priorizamos otras cosas, nosotros no, porque bueno, lo mismo, si hubiese seres humanos más evolucionados, lo lógico sería que solo viviesen sus hijos, y los menos evolucionados, matarlos porque pues al final no van a aportar nada a la humanidad, a la raza, ¿no? Pero en los seres humanos no pasa eso, aunque sí ha pasado. Y les voy a dar dos ejemplos. Uno yo creo que es muy conocido por todos, pues es el holocausto nazi. Judíos, básicamente lo que venía a decir Hitler es que ellos eran una raza más evolucionada, superior, por lo tanto había que acabar, o sea, en su lógica, porque es que es lógico lo que él decía, si la evolución es lógica, es lógico acabar con la raza menos evolucionada. En su lógica, al decir, bueno, esta es la raza más evolucionada, hay que acabar con la menos evolucionada para el bien de la humanidad. O sea, en teoría Hitler creía, estaba convencido de que estaba haciendo algo positivo, de que estaba haciendo algo bueno por la humanidad. Eso es hacia donde nos puede llevar, o llevó en este caso a la Alemania nazi, a esa visión darwinista. Hay otro caso, quizá menos conocido, que bueno, quizá algunos de vosotros ustedes lo conozcan, es el genocidio de Ruanda en 1994, no sé si han oído hablar de él. En Ruanda había dos etnias africanas, ambas de tez negra, de pelo rizado, dos etnias africanas afrodescendientes, dos etnias afro, unos eran los Hutus y otros eran los Tutsis, no sé si han oído hablar de él. En principio, entre ellos había una diferencia social, los Hutus eran pastores y los Tutsis eran más agricultores. Digamos que era un poquito la diferencia entre ellos. A medida que entró la colonización alemana y belga, empezaron a ver una diferencia racial en esas dos etnias. Unos eran un poquito más altos y con la nariz un poquito más refinada, y otros eran un poquito más bajos y con la nariz un poquito más chata. Bueno, se llegó a vender y a promocionar y a decir que unos eran más evolucionados que otros, promovido por los alemanes y los belgas. Eso acabó en un genocidio brutal donde se mataba a las personas solamente por si la nariz la tenían más delgada o más gruesa. Hay una película buenísima, se llama Hotel Ruanda, seguro que la pueden ver. ¿Cómo se llama? Hotel Ruanda. Hotel Ruanda. Buenísima, purísima la película, y cuenta un poquito esa historia a grandes rasgos. Pero bueno, básicamente es eso, porque se decía que unos estaban más evolucionados que otros. Fíjese a dónde llegó a parar eso, ¿no? A llegar a matar a alguien solamente porque tenía la nariz un poquito más delgadita y otro la tenía un poquito más chata. Así era como se diferenciaban, porque lo que decían los belgas y los alemanes eran que los que tenían la nariz más refinadita estaban más evolucionados que los que la tenían más chata, y que por tanto había que acabar con ellos. O sea, a eso nos lleva la evolución
cuando sacamos a Dios del camino y cuando empezamos a creer que hay unos seres superiores a otros que están a las antípodas de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, que ahora veremos. Por darles un par de datos más, solamente en 100 días fueron asesinados alrededor de 800.000 y 1 millón de personas. En 100 días. En 100 días. La mayoría tusis, porque bueno, pues eran los que menos apoyo tenían de... Perdón, ellos eran los que en teoría eran más refinados, los que tenían el apoyo de los belgas, pero los otros, pues viéndose amenazados y viéndose que querían acabar con ellos, contrarrestar con un ataque mayor. En resumen, murieron casi 1 millón de personas en solo 100 días y, hermanos, si quiere ver la película seguro que le va a gustar, ¿no? Entonces, eso al final es un racismo. Pero hoy en día tenemos exactamente lo mismo. El caso de Gaza. Sí. Están bombardeando y matando a los niños de Gaza porque están diciendo que serán los terroristas del mañana y para evitar eso están bombardeando. Exacto, más o menos es muy parecido. De hecho, bueno, hay quien considera, y ya nos metemos en otro, quizás nos meteríamos en otros temas, quien considera que, bueno, que el pueblo judío es superior a otros tipos de pueblos y que por tanto están en derecho de acabar con quien quiera. Digamos que eso sería un tema más político y tal, pero aquí hablando en términos evolutivos, eso es lo que pasó y al final es un racismo disfrazado de ciencia evolutiva. La evolución nos lleva a eso. Entonces yo le pongo una pregunta y es lógica planteársela. Entonces, oye, si la evolución existiese, ¿deberíamos ayudar al débil? ¿Por qué en nuestro corazón nos sale ayudar al débil? Pongamos un ejemplo. Un holocausto, un fin del mundo, una pandemia grande, un apocalipsis zombie, lo que quiera. Tenemos un muchacho en su casa, un muchacho con 30 años, fuerte, con víveres, alguien que se ha preparado para una cosa de esas, con víveres para 3 o 4 años, con sus armas, bien preparado físicamente, bien preparado mentalmente. Es un hombre que básicamente puede aguantar 5 años sin moverse de su casa porque tiene todo lo que necesita. Ahora supongamos que a esa casa llama una pareja de ancianos pidiendo ayuda. La respuesta lógica evolutiva sería: no abre esa puerta. No va a aportarle nada a la humanidad. Es más, va a debilitar al fuerte, porque va a tener que compartir alimento con él, va a tener que preocuparse por ellos. Pero en nuestro corazón algo dice que hay que abrir. Y si hay que compartir los alimentos, pues se compartirán. Y si todos tenemos que debilitarnos un poquito por darle al prójimo, lo haremos. Eso es lo que promueve el cristianismo. Que todos somos iguales, no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, todos somos iguales ante los ojos de Cristo. Y como somos iguales, tenemos que valorarnos así, como iguales. Entonces, esa es una propuesta del cristianismo completamente que está en las antípodas del evolucionismo, que nos lleva a esto. Ahora habrá alguien que pueda decir: oye, es que en el nombre de Cristo también se ha matado. Sí, desafortunadamente se ha matado en el nombre de Cristo, pero no es lo que nos enseña la Biblia. El mal uso de la Biblia no significa que la Biblia sea algo bueno. Podemos hablar de siempre. Un cuchillo es para cortar jamón. Si alguien lo usa para otra cosa, el problema no es del que fabricó el cuchillo. El problema es del que usó mal el cuchillo y lo usó para algo negativo. Entonces, nosotros como cristianos promovemos que todos somos iguales, promovemos el amor por el prójimo, promovemos el ayudar al débil, el rescatar al anciano, promovemos el rescatar al anciano, valoramos a los enfermos, los cuidamos, no los dejamos ahí tirados como hacen muchos animales, muchos seres vivos, muchos animales que cuando ven al líder de la manada un poquito flaqueando, pues ahí lo dejan y siguen y otro coge el mando y nosotros no, nuestro corazón nos dice: oye, venga, vamos a cargarle entre todos y vamos a llevarle y que dure hasta donde tenga que durar. Desafortunadamente cada vez se hace menos, que ese es otro tema que podría hacer para otro día, el cómo la sociedad nos está llevando a que el anciano, la sabiduría del anciano cada vez importa menos, justo al contrario también de lo que nos dice la Biblia. La Biblia promueve que escuchemos al anciano, que escuchemos la sabiduría del anciano. Los libros griegos de Séneca, de Marco Aurelio, de todo esto nos promueven que escuchemos al anciano, que aprovechemos la sabiduría del anciano. Y aquí en esta sociedad estamos en todo lo contrario, sociedades dirigidas cada vez por un
muchachos más jóvenes y bueno, el siguiente paso ahora es que quieren que vote con 16 años en lugar de con 18 y bueno, pues en esas estamos, en lugar de promover lo que dice la Biblia, simplemente justo todo lo contrario. Otro tema interesante es el tema del libre albedrío. Cambio un poquito aquí, me van a permitir que mezcle varios temas para luego hacer una conclusión final. El libre albedrío, en esto que hablamos que decía ahora de votar y no votar, yo creo que una de las cosas, si no la que más, la cosa que más valora un ser humano es la libertad. Yo creo que, bueno, digamos que la salud podría estar ahí también, ¿no? Entre salud y libertad, pero bueno, pues una cosa sin la otra pues tampoco sirve de mucho, ¿no? Tener salud y no tener libertad, pues, y tener libertad y no tener salud, pues, pero digamos que la libertad la podríamos considerar como casi lo más importante, y hoy en día decirle a cualquier persona que le vas a recortar su libertad, bueno, te puedes meter en un lío muy grande, muy grande. Hoy en día las calles y todo se promueve por la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Pero la libertad tiene unas consecuencias, tiene unas implicaciones, tiene una responsabilidad, ¿sí? No podemos solamente tener la libertad. Aquí voy, antes de seguir con esto del libre albedrío y el problema del mal, no sé si han oído hablar alguna vez de la paradoja del Epicuro. Viene a decir esto, y es algo que normalmente los ateos suelen decir a los cristianos y muchas veces quedamos ahí un poquito tambaleando, y mi idea es que tengamos una respuesta. Más o menos lo que viene a decir es que, bueno, el mal existe, eso lo sabemos todos. Ahora entraremos un poquito más en detalle si realmente el mal existe o es ausencia de bien, pero bueno, supongamos que el mal, vamos a dar por puesto que el mal existe. Todo lo que viene a decir la paradoja de Epicuro es: si Dios existe y es omnipotente y es bueno, no debería haber el mal. Si está el mal, si el mal existe es porque o no es omnipotente y no puede evitarlo, por tanto ya no es Dios, o no puede evitarlo pero no quiere, por tanto ya no es bueno. Y ante esa respuesta, ante esa paradoja, ante esa situación, muchas veces quedamos como, oye, sí, ¿por qué lo permite? Si es poderoso para evitarlo, ¿por qué no lo hace? Y si es bueno, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no quiere hacerlo, no? Entonces la respuesta, porque para que una paradoja sea confirmada debe no haber una respuesta, y en este caso la respuesta más sencilla y que a lo largo de los años se ha dado es: en caso de que existiese Dios, que es como siempre donde sale la premisa de la paradoja de Epicuro, ¿podría Dios tener algún motivo que desconozcamos para permitir el mal? No digo que lo tenga, ni que lo conozcamos, pero ¿podría tenerlo? Sí. Solamente con el hecho de que exista la posibilidad de que podría tenerlo, esta paradoja se cae. Entonces, cualquier persona que nos diga eso, esa es la respuesta. Oye, ¿podría Dios tener un motivo que ni tú y yo sepamos para permitir el mal? ¿Por un bien mayor? La respuesta es sí, podría ser. No estamos aquí, ni hay carga de la prueba, ni tenemos que demostrarlo, ni nada. Simplemente podría ser, porque como podría ser, por tanto esa paradoja se cae. Y es importante que tengamos en cuenta porque es algo muy usado, ¿vale? Entonces, con el tema del libre albedrío, pues lo que decimos, es una responsabilidad, es un bien que todos queremos, pero hay que saber gestionarlo, hay que saber manejarlo, porque en esto también hay dos contrastes: o somos solo materia o somos algo más. El materialismo nos arrebata el libre albedrío. El materialismo lo que viene a decir es que, y ahí es donde entra, como decíamos antes, una cosa es lo que se piensa y otra cosa es cómo se vive, y nosotros tenemos que evaluar cómo se vive y cómo vive la sociedad. El materialismo lo que viene a decir es que nosotros no podemos elegir lo que hacemos, simplemente somos compuestos químicos y reacciones químicas que nosotros no podemos controlar. Eso es lo que viene a decir. Lo que pasa es que luego el modo de vida es diferente. Porque si fuésemos solamente una composición química y reacciones químicas y electrónicas o eléctricas o cosas ahí que se mueven sin nuestra opinión, sería injusto mandar a alguien a la cárcel. Porque es que si yo, como ser humano, no puedo evitar violar a alguien, pues ¿por qué me van a meter en la cárcel si es que no lo pude evitar? ¿Sí?
Entonces, por un lado nos dicen que somos solo materia, que no hay libre albedrío, que no hay decisión, que no hay consecuencias, pero por otro lado vivimos como si las hubiese. La gente va a la cárcel y así debe ser. Así debe ser porque realmente tenemos libre albedrío. Entonces el materialismo nos roba esa libertad. Y luego hay otra, y aquí sí voy a, digamos, hecho un poco el grueso de lo que quiero decir, es el tema de la responsabilidad. Esa pregunta de, oye, ¿por qué entonces existe el mal? ¿Sí? Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Esa es realmente una de las preguntas más difíciles que a nivel teológico pues, se han planteado. Y a este respecto quiero decir dos cosas. El mal, como tal, es una de las respuestas que tenemos que dar. El mal, si todo lo que ha sido creado en este mundo ha sido creado por Dios y decimos que hay mal, esa conclusión inevitablemente nos llevaría a decir que Dios creó el mal. Y nosotros no podemos decir que Dios creó el mal. Entonces, la respuesta que da Santo Tomás de Aquino y Agustín de Hipona a esto es que el mal no existe, existe ausencia de bien. Así como el frío no existe, existe el calor y la ausencia de calor. Así como la oscuridad no existe, existe la luz y la ausencia de luz. Lo que se mide, por ejemplo, en temperatura, los grados miden el calor, no se mide el frío. ¿No? Es o más 20 de calor o menos 20 de calor, no es 20 de frío. Nadie dice, no, es que hay 20 grados de frío, no, dice hay menos 20 de calor. Con la luz pasa lo mismo, con la velocidad pasa lo mismo. La velocidad se mide en kilómetros hora, es un poquito la más normal, pero no se mide el estado parado. Está parado es ausencia de velocidad. Con esto pasa lo mismo, existe el bien, que es lo más cercano a Dios, Dios es el bien supremo, y a medida que nos acercamos a Dios vamos acercándonos al bien, y todo lo que es alejarse de Dios es la ausencia de bien, que en términos coloquiales lo llamamos mal, y así debemos llamarlo, pero tenemos que ser sabios en esa respuesta, porque si decimos que el mal existe, el único responsable tiene que ser Dios, y nosotros no podemos culpar a Dios del mal. A Dios nos dio el libre albedrío y nuestra decisión de alejarnos del bien es lo que comúnmente llamamos como mal. Ahora bien, cuando hablamos de mal, también Tomás de Aquino y Agustín de Hipona hablaban del mal de culpa y el mal de pena. Y yo quiero dividir esto en dos partes para que nosotros también lo asimilemos primero como cristianos y podamos hablar a los ateos. Porque muchas veces dicen, bueno, ¿por qué yo he recibido mal? Cuando se habla del mal, normalmente solo nos gusta hablar del que recibimos. La primera pregunta que habrá que decirle a un ateo es, oye, ¿tú le has hecho mal a alguien? Si es sincero, tendrá que decir que sí. Y la siguiente pregunta sería, ¿lo has hecho tú o lo ha hecho Dios? ¿Quién es el culpable del mal que has hecho tú? ¿Tú o Dios? ¿Sí? Lo lógico sería que esa persona diga, si no cree en Dios, como es ateo, tendrá que decir, pues sí, yo soy el culpable. Entonces, exacto, tú eres el culpable, no podemos culpar a Dios por el mal. El mal de culpa es el que realmente hacemos. Es el que abriva el mal de culpa, el mal de pena. El mal de culpa es el que hacemos nosotros, el que sale de nuestro interior, el que por medio de nuestro libre albedrío decidimos hacer. A veces hacemos un mal de culpa conscientemente, queremos hacer daño, y otras veces también, muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero lo hacemos. Pero ese es el mal de culpa, el que hacemos nosotros, y es el que hacemos toda la humanidad, en mayor o en más o menor medida, más aposta o más sin querer. Decía el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esa es como somos realmente. Pero de cara al ateo, eso es lo que hay que decir, oye, ¿tú a qué mal te refieres? ¿Al que recibes o al que haces? Porque siempre estás tan preocupado en el mal que recibes y tan indignado con el mal que recibes, ¿por qué no te preocupas del mal que tú haces? Porque si Dios no existe, tú eres el único responsable de ese mal. Ese sí no nos preocupa tanto. Y luego está el mal de pena, que realmente es el que recibimos, pero aquí también se abren dos caminos diferentes, y es cómo recibe, o cómo en principio recibe el mal de pena el ateo, y cómo en principio deberíamos recibirlo nosotros. El mal de pena el ateo lo recibe pues con esa indignación, es que me están haciendo el mal, con lo bueno que soy yo, ¿por qué permite Dios, si existiese, por qué Dios permite que me hagan esto y que me pase esto a mí? ¿Por qué permite que me pase esto a mí?
Bueno, esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es como deberíamos verlo como cristianos, que es que el mal de pena, el mal que recibimos, es una oportunidad. De aquí, sí, creo que eso se dice, no sé si se dice en España también, en Colombia, ya se me mezcla un poquito. Lo que no te mata te hace más fuerte, se suele decir. Entonces, el mal de pena que sufrimos es una oportunidad para acercarnos a Dios, es una oportunidad para ser más fuertes, es una oportunidad para salir fortalecidos, para que crezcamos espiritualmente. Esa es la oportunidad del mal que recibimos. Dice la Biblia que todo lo que pasa a los hijos de Dios es para bien. Y eso debemos tenerlo en cuenta también. Dios ve la película entera. Nosotros solo vemos una parte. Dios tiene una sabiduría y nosotros tenemos otra. Es el ejemplo que yo le pongo, alguna vez pongo con mis hijos. Mi hija pequeña no entiende por qué no le dejo comerse un helado. O bueno, le puedo dejar comer seguro, pero no entiende por qué no le dejo atiborrarse a helados todo el día. Ella no lo entiende porque es una niña, pero yo sí lo entiendo. Yo tengo una visión más sabia que ella, y aunque ella solo piensa en comerse el helado ahora y en lo bueno que va a estar bien ahora comiéndose su helado, no sabe que dentro de 2 horas o 3 horas va a estar mala si se come 5 helados. Y nosotros nos pasa eso. Muchas veces queremos ciertas cosas, queremos que no nos pasen ciertas cosas, pero cuando lo vemos y ha pasado el tiempo, decimos, qué bueno que me pasó esto, o menos mal, a mí me ha pasado mucho, menos mal que eso que le pedí a Dios no me lo dio. Menos mal, porque muchas veces, desafortunadamente, en el desespero, en el desespero, sobre todo en la ignorancia, pedimos cosas y con el paso del tiempo decimos, menos mal que no me lo dio, y que Él me ama, que Él me quiere, que Él quiere lo mejor para mí, y como quiere lo mejor para mí, no era darme el helado. Lo mejor para mí era, cómete un heladito y haga las lentejas, aunque no te guste. Eso es. Entonces, esa es es un poquito más teológico, más que apologético, pero bueno, si no, quería haberlo comentado. El mal de culpa, el mal de pena, como cristianos debemos enfocarnos en que solo realmente existe el mal de culpa, y el mal de pena realmente es una oportunidad que debemos aprovechar para acercarnos más a Dios, para acercarnos más a nuestra pareja, a nuestros hijos, en definitiva, a tener una vida cristiana más intensa. Porque aquí viene otro problema. Cuando dicen, oh, es que Dios debería intervenir. ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Porque es que si por un lado queremos libertad y por otro lado estamos diciendo que nos la quiten, entonces, ¿en qué momento? Sí, yo sé que es duro y bueno, pues el cristianismo y parte por lo que me gusta esta congregación es porque vemos que no enseñan que el cristianismo es un mundo de rosas y de flores, de donde todo es maravilloso, ¿no? El cristianismo es una vida dura, igual que la de los demás, simplemente que en lugar de ciertas cargas, en lugar de llevarlas nosotros, se las ponemos a Jesús y vamos a su lado y es el que va con las cargas, y nosotros vamos un poquito más livianos, pero seguimos teniendo problemas, igual que los demás. Entonces, un tema como una violación que pasan, que desafortunadamente pasan, ¿en qué momento se corta? ¿Cuándo debería intervenir Dios? Que no nazca el violador, que los padres del violador no se conozcan, que los padres de la chica violada no se conozcan para que la chica violada no nazca, que la chica violada nunca nazca. ¿En qué punto y qué implicaciones tiene eso? Porque este mundo, como Dios lo hizo, es un mundo de vasos comunicantes. Todo afecta a todo. Todos hemos ido hablando del efecto mariposa. Esto es un mundo de vasos comunicantes. Todo afecta a todo. Lo que yo haga hoy aquí, igual aquí no se entera nadie, pero pasa algo. Yo si paso por un semáforo y me lo salto, pues esa persona que iba a pasar se esperó y por esperarse, no sé, llegó tarde al autobús y por llegar, no sé. Es un mundo de vasos comunicantes. Entonces, cuando decidimos que Dios tiene que intervenir, no es tan fácil. ¿Qué implicaciones tiene que Dios intervenga como tú quieres que intervenga? Porque claro, tu forma de acabar, de evitar esa violación es una, pero es que la del otro es otra y la del otro es otra. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la moral correcta? Tenemos que ir a un ente superior. Entonces, el libre albedrío que Dios nos lo da como regalo. Otra cosa es que nosotros sepamos usarlo o no. Y para eso nos dio el libre albedrío y un manual de instrucciones de cómo usar el libre albedrío, que es nuestra vida. Entonces, bueno, por ahí
creo que debemos ir a los ateos hablándoles por ese camino, ¿no? Que no es tan fácil el decir que Dios intervenga y sobre todo eso, ya me pasa así, ¿verdad? Cuando nos salen del mal, primero decir que el mal no existe, esa ausencia de bien, y segundo, oye, preocúpate por el mal que tú haces, porque del mal que tú haces solo tú eres culpable, y lo haces y lo has hecho y lo vamos a seguir haciendo. Y luego hay otro tema ya para concluir, que creo que tiene un poquito que ver también, y también son dos tipos de vida, ¿no? Siempre hay el lado cristiano y el lado no cristiano. Y es el tema de la meritocracia y la gracia. La meritocracia también se puede dividir en dos partes. Hay una meritocracia, digamos, que está en el mundo de la religión también, que bueno, pues, no quiero nombrar, pero bueno, pues hay otras religiones, o bueno, todas las religiones, menos el cristianismo protestante, quiero ser enfático en eso, menos el cristianismo protestante, todas las religiones se les promete un premio, sea el que sea, por unos méritos. En este caso, el cristianismo protestante, no, el premio primero llegó y luego es un agradecimiento. Pero con esto de la meritocracia quiero tocar un tema, porque precisamente estos días he estado trabajando un poquito sobre ese tema y las implicaciones que tiene. La meritocracia al final, el ser humano, por defecto, pues no hay, la objetividad realmente no existe. Eso es que objetivamente no todos somos subjetivos. La objetividad como algo así no existe, porque al final cada uno tiene su opinión, su crianza, su contexto. Podemos intentar ser más objetivos, pero al final la objetividad plena como tal no existe. Entonces, todos somos subjetivos. Y al final también es difícil, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes en algún momento de su vida no ha pensado que se merecía un poquito más? Exacto. Todos. Porque somos así, porque el ser humano es así, porque a mí me pagan X euros y cuando llego a casa cansado digo, pues yo creo que me merezco un poquito más. Cuando llega la nómina digo, bueno, yo creo que con toda la paliza que me he dado, me merezco un poco más, ¿no? Cuando tengo un detalle con un amigo, con mi mujer y bueno, me lo agradece de una manera, yo digo, pues yo creo que merecía un poquito más. O cuando me doy con mis hijas y me dan las gracias así, de esa manera, pues yo digo, joder, pues yo creo que me merezco un poquito más, ¿no? Por lo menos un besito, no sé. Siempre el ser humano tiene esa tendencia a que se merece un poquito más. Sea con el que sea, a todos los niveles, fíjate, te he puesto tres, a nivel de pareja, a nivel de padre, a nivel de trabajo, siempre, a nivel de fútbol. Yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol, yo siempre pensaba que el que merecía ser el capitán, el que jugase los 90 minutos era yo. Yo era el mejor del equipo. Y los entrenadores opinaban diferentes, pero yo siempre pensaba que merecía más. ¿A qué nos lleva eso? ¿Y a qué lleva eso a la sociedad? A un estado de frustración constante. A un estado de no ser felices nunca, a un estado de estar siempre pensando en que merezco más, en que merezco más, en que merezco más. Y es lógico pensarlo, si te apegas a la meritocracia, es lógico pensar que lleguen a eso. Supongamos que una persona, bueno, tenemos el ejemplo en la Biblia, con los trabajadores de la viña. Tenemos el ejemplo. Supongamos una persona que ha trabajado un mes y le han pagado sus 1.000 euros por trabajar un mes. Y una persona que no ha trabajado nada y le han dado los 1.000 euros. ¿Quién va a estar más contento? ¿Por qué? Porque sabe que no se lo merece. El otro está ahí, bueno, me han dado lo que me merecía y un poco menos. Genera frustración, genera problemas psicológicos. Y esto es profundo, porque genera problemas psicológicos. Yo tengo un documento que si quiere, hermano Walter, se lo comparto para que se lo comparta a los hermanos, donde bueno, hay mucho sustento psicológico a este respecto, lo que estoy diciendo. Las personas son menos felices, se tiende más a las enfermedades, porque siempre está uno pensando en que merece más, se tiende a las enfermedades, a los suicidios. Falta de contentamiento, uno nunca está feliz, porque uno siempre, en cambio, si uno se va a la visión cristiana, fíjense qué diferencia, si uno se va a la visión cristiana y dice, es que nada de lo que tengo me lo merezco, pero fíjate, todo lo que tengo
Es que es el sol y la noche, o sea, es que llevar una vida completamente diferente. Es que es otra historia, otro mundo, otra forma de vivir la vida. Y eso es lo que nos enseña Dios y lo que nos dice Jesucristo. Oye, es que tú no te mereces nada, pero para eso tenemos que asumir nuestra condición de eso, de pecador, de que es que somos pecadores, pero si vamos por la vida de que yo soy el que más me merezco, yo soy el mejor, yo soy la leche, yo soy la última Coca-Cola del desierto, entonces eso es lo que genera esa frustración, porque siempre queremos más, siempre no nos conformamos con lo que tenemos, y bueno, pues daña la autoestima, daña la salud mental. En cambio la gratitud, y bueno, este estudio que les voy a compartir en el Walter, lo van a ver, se hizo un estudio creo que fue en Boston, en la Universidad de Boston, con 100 personas durante más de 2 años, les obligaban a escribir por qué estaban agradecidos. Todos los días estaban obligados a escribir por qué estaban agradecidos. Y a los 2 años se vio un cambio en la salud de esas personas. Eran más felices, eran más alegres, su cutis lucía mejor, todo, porque el agradecimiento, el perdón, la misericordia, eso es de Dios, eso es bueno, y todo lo que viene de Dios es bueno, es que no hay nada que venga de Dios que nos pueda hacer mal, y todo eso viene de Dios y todo eso nos hace bien, y es contrario a lo que nos enseña esta meritocracia, esta evolución, este que somos robots, que no somos responsables de nada. Entonces, yo hoy lo que quería, y con esto concluyo para cerrar el taller, es ver un poquito algunos argumentos, como hemos visto, pero sobre todo llevar a la práctica esos argumentos, porque cuando la gente dice, no, es que la evolución, listo, venga, entonces siéntate conmigo, vamos a llevar a la práctica la evolución. O es que la meritocracia, bueno, venga, siéntate conmigo y vamos a llevar a la práctica. ¿Tú quieres esta vida? ¿Realmente tú quieres vivir así? Pensando siempre que te mereces más, frustrado, que puedas llegar a tener problemas psicológicos, porque además, a lo largo de los últimos 200 años, es una cuestión más comunicante, esto es una cuestión de números. En la misma proporción en que la humanidad se ha ido alejando de la parte espiritual, en esa misma proporción se ha ido acercando a problemas psicológicos, a problemas de suicidios, a medicaciones y a tratamientos que no llevan a ninguna parte. La Biblia dice que nosotros somos cuerpo, mente y alma. Y así como tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que nutrir nuestra mente, necesitamos nutrir y fortalecer nuestro alma. Nosotros somos una pata de 3 mesas. La pata del alma, la pata del cuerpo y la pata de la mente. Si una de las 3 patas cojea, cuando le ponemos carga, las cargas de la vida, por algún lado flaquean. Las 3 tienen que ser igual de largas y las 3 tienen que ser igual de fuertes, igual de robustas. Y bueno, pues cierro con esto, con estas preguntas que se suelen hacer en la humanidad: ¿quién soy? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué hago con el dolor? Y bueno, pues la visión cristiana tiene respuestas a esto. Eres creación de Dios, o somos creación de Dios, con una dignidad innegociable. No hay ser más superior al otro. La dignidad aquí de todos es innegociable. Eso es el cristianismo, por mucho que algunos digan que el cristianismo promueve otra serie de cosas, que promueve que este es más que el otro. No. La esencia del cristianismo es que todos somos igual, todos somos enfermos, la única diferencia es que nosotros íbamos al médico y ellos no quieren ir al médico. Esa es la única diferencia. Pecadores llamados al arrepentimiento. Otra de las respuestas que ofrecen del cristianismo es que exactamente hay líder de Dios y es tu responsabilidad elegir si haces el bien o si no haces el bien. Deja de echar la culpa a los demás, diríamos al ateo. Deja de echar la culpa a los demás. Asume que tú estás haciendo lo malo también y no es culpa de nadie, porque si Dios no existe, no le puedes echar la culpa a alguien que no existe. El mal de culpa es el que haces, el mal que sufre, el mal de pena el que sufrimos. Para los ateos puede ser una losa muy fuerte, para nosotros es una oportunidad de crecer, de acercarnos a Dios. Muchos hablan de Job, claro, y hablar de Job está muy bien, pero pasar por lo que pasó Job es otra cosa. Esa podría dar también para otra cosa, ¿no? Aquí a todo le llamamos prueba también, eso es mucho también el cristianismo, todos son pruebas, no. La mayoría son consecuencias de nuestros actos. Pruebas, si fue probado Job, y a ver quién es tan digno como Job para ser probado. Yo no. Por ahora lo que estoy sufriendo son consecuencias de mis actos. No te salvará tu mérito, no nos salvará nuestro mérito.
nadie va a ser salvado por nuestro mérito. Nos salvará la gracia, de hecho ya la gracia ha sido entregada, y bueno, esa gracia es la que nos transforma, la que nos sana, la que sana vidas, la que sana enfermos, la que sana matrimonios, la que sana familias, la que sana trabajos, la que sana un montón de cosas. Y si no la sana, porque esa es otra, que parece ser que en algunas iglesias parece como si los cristianos no se fuesen a morir, sí, los cristianos también nos morimos, también tenemos accidentes, también nos enfermamos, también nos morimos, pero aunque el cuerpo se muera, hay algo que nunca va a morir, y va a ser eso, que vamos a estar en aquel día pegaditos de Dios, en una nueva etapa de la vida, en una nueva etapa de la historia. Esto que estamos aquí es solo un tránsito, y bueno, es algo también que el mundo ateo desecha, ¿no? Parece ser que se cree que vamos a ser inmortales, como la muerte está escondida debajo de la alfombra, ¿no? Parece que no se puede hablar de la muerte, y la muerte está ahí y no pasa nada por asumirla y por prepararnos para ella y por quedar parte de nuestras conversaciones. Entonces, bueno, en resumen, lo bueno es lo que se alinea con el carácter de Dios, y lo malo es lo que se aleja del carácter de Dios. Eso es el taller que quería hoy compartirles. Como les digo, un poquito de menos, quizás menos argumentos, pero bueno, un poquito más mezclado todo. Espero que haya sido de inspiración. No sé si nos despedimos con alguna oración.